Me da mucho gusto en esta noche el poder acompañarles y siempre es un privilegio el poder compartir de la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios porque Él en su soberanía, Él nos ha puesto aquí en esta noche y le damos gracias al Señor porque todo lo que sucede en nuestras vidas está en las manos de Dios y el que usted esté aquí en esta noche es porque Dios así lo quiso. Le damos gracias a Él por ello. Quisiera invitarlos en la Biblia a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Si usted no tiene una Biblia, alguien le puede compartir por ahí en Marcos capítulo 2 y voy a leer unos versículos y después vamos a orar para comenzar. Si no tiene una Biblia, me puede escuchar. Yo voy a leer el texto. Marcos capítulo 2, voy a estar leyendo del versículo 13 al versículo 17. Marcos capítulo 2, del versículo 13 al versículo 17. A ustedes que nos están acompañando en esta noche, también les doy la más cordial bienvenida. Gracias al Señor que están aquí con nosotros. Dice así la palabra del Señor. Estamos en Marcos capítulo 2, versículos 13 al 17. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, gracias te damos porque podemos escuchar tu palabra y hemos escuchado estos cantos que nos recuerdan cuál es la razón real de el celebrar la encarnación, el nacimiento de tu Hijo. Te damos las gracias, Padre Celestial, porque hoy tú nos permites escuchar tu voz a través de tu palabra. Y rogamos que la bendigas, Señor, y que pueda ser sembrada en corazones que estén dispuestos a abrir el corazón a la palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué vino Jesús al mundo? ¿Por qué es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a venir a nacer aquí entre nosotros? Hace aproximadamente un mes, poquito más, el Señor me dio la oportunidad de estar en la tierra de Israel. Y cuando uno está en Israel y visitas el mar de Galilea, donde estuvo el Señor Jesucristo, o caminas por las calles de Jerusalén, por donde el Señor Jesucristo también estuvo, te invade un sentimiento de que verdaderamente Jesús estuvo aquí. Verdaderamente Jesucristo vivió. Verdaderamente Él caminó entre nosotros, pero a veces en todo esto se nos puede perder el por qué vino Jesús. Es decir, ¿por qué tenía que Dios, el Padre, mandar a su Hijo Jesucristo y que naciera en ese pesebre? ¿Y por qué el Señor Jesús creció, tuvo un ministerio aquí en la tierra y finalmente murió en la cruz del Calvario? Fue sepultado, resucitó al tercer día y ascendió a la diestra de Dios, como lo dicen las Escrituras. Bueno, si habláramos de las razones por las cuales Jesucristo vino al mundo, pudiéramos dar muchas de ellas. Y una de las principales razones por las cuales Jesús vino al mundo fue para salvar a pecadores, para traer salvación. Y cuando hablamos de la salvación que hay en el Señor Jesucristo, no podemos evitar hablar de algo que se estuvo mencionando varias veces en los cantos. Y es que Cristo nos llama. Cristo nos llama al arrepentimiento. Cristo nos llama a la fe genuina en Él.
Y de lo que vamos a estar hablando en esta tarde, en esta noche, es precisamente acerca de eso. De que Dios, el día de hoy, a través de las Escrituras y a través de su Hijo Jesucristo, te está llamando. Cantamos hace un momento, ven a Él. Y eso es lo que Cristo te dice a ti hoy. Ahora quisiera que viéramos este pasaje que acabo de leer. Y lo vamos a ver y les voy a dar varios puntos que nos van a ayudar, nos van a guiar mientras aprendemos de este pasaje. Y lo primero que vamos a ver es que Cristo es el que llama. Cristo es el que llama. Si me acompaña de nuevo con su vista, voy a leer de nuevo el versículo 13 y el versículo 14. Estamos en Marcos capítulo 2. Dice así las Sagradas Escrituras: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Bueno, lo que vemos en estos primeros dos versículos es que el que llama es Cristo. Cristo sale a enseñar al mar. Cristo era un rabí, él era un maestro que enseñaba, y muchas veces Jesucristo enseñaba mientras iba caminando. Entonces cuando él le decía a alguien, sígueme, era sígueme, y literalmente muchas veces era camina junto conmigo mientras yo estoy enseñando. Entonces era un llamado literal a caminar con el Señor Jesucristo, y era un llamado espiritual también. Era un llamado a rendirse a Jesús. Era un llamado a seguir al Señor Jesucristo con todo el ser, con todo el corazón. ¿Y quién es este Jesús? Bueno, las Escrituras nos dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Las Escrituras nos dicen que Jesucristo es Dios el Hijo, Dios hecho carne. Les voy a leer un pasaje, algunos se los leo yo, otros me van a acompañar. Este se los voy a leer yo. En Juan capítulo 1 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces este es Juan 1:14, en donde dice que el verbo, Jesucristo, fue hecho carne. Se humanó, se hizo humano como nosotros. También las Escrituras nos dicen que Jesucristo es el único Salvador del mundo. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces eso es lo que nos dicen las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que este Jesucristo que nació, este Jesucristo que vivió, este Jesucristo que estuvo caminando por estos lugares, es Dios el Hijo. Es Dios hecho carne y es el único Salvador del mundo. Entonces, para entender estos versículos que acabamos de leer, primero tenemos que entender quiénes son los personajes de la historia. Y este es el personaje más importante, que es Jesús. Pero hay otro personaje aquí, y ese otro personaje es Leví. Ahora, Leví es otro nombre para el apóstol Mateo. Eso lo vemos en algunos de los otros evangelios. Entonces, este hombre llamado Leví era un recaudador de impuestos, o un publicano, como se dice aquí. Publicano quiere decir un recaudador de impuestos. ¿Quiénes eran los recaudadores de impuestos? Bueno, los recaudadores de impuestos eran judíos que estaban al servicio de Roma. Roma había invadido la tierra de Judea. Y entonces cuando llegaron los romanos, una de las cosas que hicieron fue imponer tributo sobre todos los judíos. Y algo que hacían es que le pedían a mismos judíos que recaudaran los impuestos. Y esto, por supuesto, molestaba mucho a la gente, porque sentían que los recaudadores de impuestos eran traidores, porque estaban al servicio de Roma. No solamente estaban al servicio de Roma, sino que era bien sabido que muchos de estos recaudadores de impuestos cobraban más de lo que debían de hacer. Entonces, como tenían al Imperio Romano, que era su brazo fuerte, ellos podían cobrar más y nadie podía decir nada al respecto. ¿Por qué? Porque si tú le decías al recaudador de impuestos, no quiero pagar el tributo porque me estás pagando de más, entonces decía, pues arréglate con los soldados, y nadie se quería arreglar con los soldados.
Entonces, estos recaudadores de impuestos se hacían ricos muy rápido, pero se hacían ricos a expensas del pueblo. Y entonces la gente odiaba a los recaudadores de impuestos. De hecho, la gran mayoría de los recaudadores de impuestos eran expulsados de la sociedad judía. No los dejaban entrar a las sinagogas, que era el lugar de reunión de la religión judía. No los dejaban entrar. No los dejaban entrar al templo. Algunas familias ni siquiera dejaban que vinieran a las reuniones familiares porque estaban avergonzados de tener a un hijo o tener un familiar que era un recaudador de impuestos, que estaba al servicio de la Roma opresora. Pues lo interesante es que Jesucristo se acerca a este hombre que la sociedad había rechazado, que la sociedad había despreciado por completo, y se acerca a este hombre y le dice, sígueme. Y eso es algo que nos sorprende del Señor Jesucristo, porque cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra y llamó a sus 12 apóstoles, Él no estuvo llamando a la élite intelectual de aquel tiempo. Él estuvo llamando a personas comunes. Estaba llamando a recaudadores de impuestos por un lado, a pescadores por el otro. Llamó a un hombre llamado Simón, que era un celote, que era un nacionalista. Y por cierto, los celotes odiaban a los recaudadores de impuestos. Y Cristo llama a un recaudador de impuestos y también llama a un celote que era un nacionalista. Entonces el Señor Jesucristo sorprende a muchas de las personas porque está llamando a aquellos que habían sido rechazados por la sociedad. De hecho, los mismos, como vamos a ver ahorita, los mismos religiosos de la época, tampoco les gustaba lo que el Señor Jesucristo hacía. Pero lo que vemos es que Dios no hace distinción de personas. Él puede llamar a un recaudador de impuestos. Él puede llamar también a un pescador. Él puede llamar a una persona como después al apóstol Pablo, ¿verdad? Que era una persona muy religiosa y lo llama también a que le siga. ¿Y cuál es la naturaleza de este llamado que el Señor Jesucristo hace? Pues la naturaleza de este llamado es que es un llamado bastante sencillo. Es un llamado bastante sencillo porque lo vemos resumido en una sola palabra en el versículo 14. Si ustedes tienen por ahí una Biblia que tiene las palabras del Señor Jesucristo en rojo, algunas Biblias lo tienen y otras no, van a ver que el versículo 14 solo tiene una palabra en rojo. Y es lo que dice el Señor Jesús. Sígueme. Ahora es muy probable que Mateo, que es Leví, del que estamos hablando, este recaudador de impuestos, muy probablemente él ya había escuchado acerca del Señor Jesucristo. Porque en el tiempo en el cual el Señor Jesucristo se acerca a Mateo, el Señor Jesucristo ya era conocido en esa región. Entonces es probable que cuando Jesucristo va pasando por ahí y Mateo lo ve, Mateo probablemente reconoce quién es, había escuchado quién era, quizá había escuchado algunas de sus enseñanzas y no hay duda que Dios estaba obrando en el corazón de Mateo. De manera que cuando el Señor Jesucristo viene y mira a esta persona y lo mira a los ojos y le dice esta palabra, sígueme, ese hombre reacciona. ¿Y qué implicaba obedecer a Jesús? Bueno, implicaba muchas cosas. Implicaba, por un lado, abandonar su trabajo deshonesto. Si Mateo había estado recaudando más de lo debido, lo cual era muy común con los recaudadores de impuestos, quería decir que tenía que abandonar ese trabajo. Quizá también significaba que iba a abandonar, al abandonar ese trabajo, iba a abandonar su seguridad, su zona de confort. Quizá iba a ser rechazado por aquellos amigos que también eran recaudadores de impuestos y quizá le iban a decir, ¿cómo que te vas? ¿Cómo que ahora sigues a Jesús? Y otra cosa que implicaba era que tenía que estar dispuesto a seguir a Jesús. A seguir a Jesús. Y finalmente, Mateo se daría cuenta que el llamado de Jesucristo no era solamente a seguir a Jesucristo, sino inclusive morir por Jesucristo. Porque lo que nos dice la tradición histórica es que Mateo murió como mártir.
después de que el Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Así que el llamado del Señor Jesucristo, aunque es una pequeña palabra aquí, es un llamado bastante serio. Y esto, queridos hermanos y amigos, nos habla de que el llamado de Dios para tu vida y el llamado de Dios para mi vida es igualmente algo bastante serio, porque tiene implicaciones. Cuando una persona verdaderamente sigue al Señor Jesucristo, hay implicaciones de seguir a Jesucristo. Y es por eso que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él decía, si alguien quiere seguirme, tiene que pensarlo, tiene que saber si está dispuesto a cargar con la cruz. Tiene que saber, tiene que pensar si está dispuesto verdaderamente a seguirme. Porque el día de hoy vivimos en una sociedad que no le gusta el compromiso. Y eso no es nada más de nuestra cultura hispana, sino que lo vemos en la cultura en general. No nos gusta comprometernos con nada. No nos gusta que alguien nos diga algo que tenemos que hacer, sino que mejor queremos vivir nuestra vida a nuestra manera y no queremos que nadie se meta con nosotros. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice y le dice a alguien, sígueme, esto es algo bastante serio. ¿Me acompañan al libro de Lucas? Está ahí cerca. Es el libro que sigue después de Marcos. Pero vamos a ir al capítulo 9, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Y vamos al versículo 57 al 62. Marcos 9, 57 al 62. Dice así, Marcos 9, 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, le están hablando aquí a Jesús, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida, nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Y la pregunta que tenemos que hacernos es nosotros, ¿qué le diríamos a Jesús? Si Jesucristo nos estuviera diciendo, sígueme, ¿seríamos como algunas de estas personas? Señor, sí, pero primero necesito hacer esto. Pero primero necesito hacer esto otro. Y ya algún día, cuando tenga el tiempo, te seguiré. Pero estoy demasiado ocupado. Tengo demasiadas cosas en la mente. En este momento no puedo seguirte. Y como nos dijo hace unos momentos Mario, el tiempo de la salvación, cuando Dios llama a una persona, Dios te dice, sígueme hoy. Porque el mañana no nos está asegurado. Pero Dios nos ha dado este tiempo en su gracia para escuchar su voz y para seguir a su Hijo Jesucristo. Ahora, si regresamos a Marcos capítulo 2, al pasaje en el cual que estamos estudiando en esta noche, van a notar que a diferencia de estas personas en Lucas, Mateo obedeció de inmediato al llamado. Porque dicen las Escrituras en el versículo 14 de Marcos 2, y levantándose, le siguió. Qué diferente a estas otras personas que leímos ahorita en Lucas. Mateo no dijo, sí Señor, espera, pero tengo aquí una mesa de impuestos. Tengo que primero ir a llevarla a los romanos. O déjame guardo primero todo este dinero que tengo porque a lo mejor lo necesito. O Señor, ¿qué hago con esta fila que tengo aquí? Déjame por lo menos los despido. Pero lo que hace Mateo es se levanta y obedece al Señor Jesucristo porque se da cuenta de que lo que está sucediendo en ese momento va a cambiar su vida por siempre. Está en un momento de su vida que trasciende cualquier otro momento. Es más importante de lo que está haciendo. Es más importante de lo que estará haciendo. En ese momento no hay nada que importe más.
que el Señor Jesucristo enfrente de él diciendo, sígueme. Y Dios quiere que tú también obedezcas a la voz de Jesús. Porque lo que quisiera decirte es que en esta noche nosotros y tú estás como Mateo sentado en ese banquillo. Y escuchamos a través de las Escrituras la voz de Jesús que dice, sígueme. Y entonces somos enfrentados con que yo puedo ser como aquellos del pasaje en Lucas, sí, pero. O podemos ser como Mateo, quien dijo, sí, voy a seguir al Señor. Cuando una persona escucha el llamado de Dios en Jesús a seguirle, casi siempre hay algún tipo de objeción que viene a nuestra mente. ¿Qué tipo de objeciones pueden estar viniendo a tu mente? Y estas son objeciones muy comunes. Una de las objeciones que yo he escuchado cuando alguien escucha a Jesús decir sígueme es que la iglesia me ha decepcionado. Estoy decepcionado con la iglesia. Pero la realidad es que no es la iglesia la que está llamándote. El que está llamándote es Jesús. Hay otras personas que dicen, mira, lo que pasa es que ahorita no es el tiempo para mí. Pero escucha lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió esto, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces Dios responde y dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. Hay otras personas que dicen, lo que pasa es que soy demasiado pecador. Hermano Manuel, si tú conocieras mi pasado, probablemente me dirías, ¿sabes qué? Con ese pasado no puedes venir a Jesús. Pero la realidad es que Jesús está llamando precisamente a aquellos que se reconocen pecadores. Es decir, que si tú piensas, soy una persona que no da el kilo, por así decirlo, yo no soy lo suficientemente bueno, Dios no está llamando a los que se creen buenos. Dios está llamando a los que se reconocen pecadores. Ahora, quizá haya alguien que esté en el otro extremo, dice, bueno, pero es que en realidad mi problema no es que yo sea demasiado malo. Mi problema es que soy demasiado bueno. No he hecho muchas cosas malas, nunca he matado a alguien y trato de portarme más o menos bien. Me acerco a la iglesia, a lo mejor no todos los domingos, pero de vez en cuando. Trato de dar alguna limosna, trato de hacer buenas obras. Yo no creo que yo esté en graves aprietos, yo creo que estoy bien. Pero hay un grave problema con pensar así. Y el grave problema es que la Biblia dice que nadie se va al cielo por ser una buena persona. Y si hay un engaño en la religión o religiones modernas, es ese, que yo me puedo salvar solo por ser una buena persona. Pero ¿qué dice la Biblia? Me acompañan a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, nos va a decir claramente cómo es que Dios salva. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Porque por gracia es algo que es gratuito. Gracia es algo que no merecemos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta gracia, esta fe, no es de ustedes, no es de vosotros, pues es don, es un regalo de Dios. Y fíjese lo que dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es lo que dice la Biblia. Si la salvación es por tus obras, Jesucristo no tenía que haber venido. ¿Para qué necesitaríamos a un Salvador si tú te puedes salvar por ti mismo? Bueno, la razón por la que Cristo vino fue precisamente porque no podemos salvarnos por nosotros mismos. Y es por eso que el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación, son
en sí mismas un mensaje que debe de humillarnos. Y es por eso que las Escrituras dicen que aquel que se quiere exaltar terminará siendo humillado y el que se humilla será enaltecido. Porque lo que Dios quiere no es que tú digas, Señor, mira que yo me puedo salvar por mí mismo. Yo soy una muy buena persona y cuando llegue al cielo espero que me reciban con trompetas. Porque si hay una balanza cósmica, yo tengo que pasar. Y las Escrituras dicen, no esperes eso en ti mismo. Tus obras, dice el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia. Todas las cosas que hacemos no son suficientes. Y es por eso que Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Es por eso que Cristo viene en una misión de rescate. Y queridos hermanos y amigos, no es que estemos a la deriva en el agua y nos estemos ahogando, sino que ya nos hemos ahogado. Estamos en lo profundo de la mar y necesitamos resucitación. Necesitamos que Cristo Jesús nos dé vida espiritual. Porque en nosotros mismos estamos muertos espiritualmente. Pero a través del Evangelio, a través de Jesucristo, a través de la fe en la obra de Jesús, entonces dice las Escrituras que Dios nos trae vida. Entonces lo primero que vimos es que Jesucristo es el que llama. Pero hay una segunda cosa que quiero que veamos en este pasaje. Y la segunda cosa es muy importante y tiene que ver con lo que estamos hablando. Y es que Jesús llama a pecadores. Jesús llama a pecadores. Ahora, por supuesto que cuando hablamos del pecado o cuando hablamos de un pecador, en nuestros tiempos puede sonar como políticamente incorrecto. De hecho, hay cosas que a la gente le molesta mucho y una de esas es que digan que soy un pecador. Y la gente muchas veces puede reaccionar en contra de eso porque a nadie nos gusta que se nos enfrente con nuestra realidad. Nos gusta muchísimo más que la gente nos diga, hey, todo está bien. Mira, tú no te preocupes. Al final, todo va a estar bien. Y cuando alguien viene y nos dice, ¿sabes que la Biblia dice que necesitas un Salvador? Porque has pecado en contra de Dios, pero Dios provee en Jesucristo tu rescate y te lo provee gratis. ¿Qué cosas que decimos? Número 1, no soy pecador. Número 2, no necesito ese rescate. Y entonces nos convertimos como aquella persona, ¿verdad? Que al escuchar al Señor Jesucristo dice no. ¿Y quiénes fueron esas personas que rechazaron al Señor Jesucristo? Bueno, irónicamente, muchos de los religiosos. Muchos de los religiosos del tiempo del Señor Jesucristo lo desecharon. Y eso vamos a ver ahora. Versículo 15, voy a leer hasta el final, hasta el 17. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido, y los escribas y los fariseos, esos son los religiosos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Leví sigue al Señor Jesucristo y lo primero que hace es que da evidencia de que su vida ha cambiado. Porque empieza a llamar a todos sus amigos. Y les dice, ¿saben? Tienen que escuchar de Jesucristo. Y entonces los reúne y nos dice el evangelista que había reunido a más publicanos, que eran recaudadores de impuestos. Y que había reunido también a pecadores, que eran personas que también habían sido rechazadas por aquellos religiosos que creían que tenían el cielo ganado por sus propias obras. Entonces el Señor Jesucristo está ahí. Y está comiendo entre ellos y con ellos y disfrutando de poder platicar con ellos y de hablarles de Dios y hablarles del reino de Dios. Y entonces sucede una controversia. Y la controversia la vemos en el versículo 16, cuando estos escribas y fariseos, que eran los religiosos de la época, se enojan. ¿Y por qué se enojan? Porque Jesús estaba comiendo
con aquellos que ellos habían rechazado. La tradición de los religiosos en el tiempo del Señor Jesucristo les prohibía asociarse y comer con recaudadores de impuestos. Entonces, cuando veían a Jesucristo, que era un rabino, que era un maestro, les ofendía que el Señor Jesucristo se hubiera sentado a comer con recaudadores de impuestos. Y estaban indignados. Y entonces van con los discípulos del Señor Jesucristo y les preguntan al respecto. Y es obvio que no le están preguntando para recibir información para ver si están de acuerdo o desacuerdo. Están en desacuerdo. Están en desacuerdo. Y Cristo escucha lo que dicen y les responde en el versículo 17, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y entonces cuando Cristo nos dice eso, debemos entender que el médico es Jesús. Él es el médico, Él es el doctor. Y que el Señor Jesucristo está en una misión. ¿Se pueden imaginar a un doctor que se vaya en una misión a algún lugar, quizá de África, de Asia o de algún lugar de nuestro país, y que llegue a un lugar en donde está sucediendo algún tipo de epidemia o algún tipo de problema, o tan sencillo como que va al hospital y le dicen, doctor, aquí están los pacientes para que los vea? Y el doctor les dice, no quiero ver a los pacientes. ¿Cómo? ¿Pero usted es el doctor? No, sí, pero no los quiero ver, no me vaya a enfermar. Diríamos, bueno, ¿qué clase de doctor es aquel que, sabiendo que él tiene la respuesta, que él puede ayudar a estas personas, se aleja y no quiere estar entre las personas que va a ayudar? Bueno, el Señor Jesucristo es un médico que está entre nosotros, que se mueve entre aquellos que están enfermos, pero esa es una enfermedad espiritual. Y la realidad es que nosotros tenemos una enfermedad espiritual. Y la Biblia lo llama el pecado de nuestro propio corazón. Y Cristo está ahí para traer una salvación al alma. Jesucristo es el médico que nosotros necesitamos. Jesucristo es el doctor para el alma que usted necesita. Porque las Escrituras nos dicen que todos somos pecadores. Yo soy un gran pecador. Y usted es un gran pecador también. Las Escrituras dicen, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Las Escrituras dicen, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y si usted está en la categoría del que dice, bueno, pero yo soy una persona buena, entonces usted estaría diciendo que todo lo que dicen las Escrituras están equivocadas y que usted es el único bueno. Pero la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. Por lo tanto, yo no soy justo y necesito del médico que es Jesús. Por lo tanto, usted no es justo en sus obras. Necesita de un médico que es Cristo Jesús. Jesús es el médico y Jesús es la cura. Y eso es lo que hace a Jesucristo más que tan solo un doctor. Porque el doctor te da la medicina, pero el doctor no es la medicina, el doctor te la da. Pero Jesucristo es el doctor y la medicina. Él se provee a sí mismo. Y es por eso que el Señor Jesucristo dice, sígueme, recibe a Jesucristo en tu vida, como nos dice el evangelista en Juan. Entonces, la pregunta aquí, cuando el Señor Jesucristo dice que los sanos no tienen necesidad de médico, ¿quiénes serán los sanos? Pues los religiosos se creían sanos, los escribas y los fariseos. Ellos decían, nosotros somos sanos, no necesitamos de nada, estamos bien. No necesitamos de Jesucristo, tenemos nuestras buenas obras, nos portamos bien. Y el Señor Jesucristo está usando de la ironía, del sarcasmo para decir, ustedes que se creen sanos, no van a recibir el mensaje del reino de Dios. Pero aquellos que se reconocen enfermos y pecadores son los que reciben el mensaje
de las buenas nuevas de la salvación en Jesucristo. Y es por eso que el mensaje de la salvación, el mensaje que la Biblia proclama, es un mensaje que nos humilla. Porque tenemos que quebrantarnos el cuello, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a mirar siempre hacia arriba. Pero lo que las Escrituras quieren es que de alguna manera nos inclinemos. Y que inclinemos nuestro corazón. Y que inclinemos nuestra vida y que digamos, ¿sabes? Yo sí necesito de un Salvador. Yo sí necesito de Jesús. Porque si soy bien sincero, hay pecado en mi corazón. Si soy bien sincero y si llega a haber, inclusive si hubiera una balanza cósmica, estoy en aprietos. Pero sabe que la balanza cósmica no existe. Dios dice, si quieres entrar al reino, tienes que entrar en completa santidad. Tienes que ser perfecto. Y alguien de aquí quiere levantar la mano y decir, pues yo soy perfecto. Nadie, ni usted ni yo. Pero Dios envió a uno que fue perfecto, a Jesucristo, para que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, es Él el que nos purifica. Es Él el que nos santifica, nos hace santos. Es Él el que nos justifica, que nos declara justos delante del Padre, no por lo que yo soy, sino por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. ¿A qué nos llama Dios? ¿A qué nos llama Dios? Dice en los pasajes de Mateo y de Lucas, que en Mateo y Lucas también se relata esta historia. Y en Mateo 9 y en Lucas 5 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dicen las Escrituras, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Queridos hermanos y queridos amigos, el arrepentimiento en la Biblia es reconocerse pecador. El arrepentimiento en la Biblia es pedir perdón a Dios. El arrepentimiento en la Biblia es abandonar nuestro pecado y seguir a Jesucristo. Ese es el arrepentimiento. ¿Y cuál es la fe genuina? Porque muchas personas dicen tener fe y hay personas que pueden tener mucha fe en un pedazo de madera que los va a salvar, pero eso no salva. Porque lo que salva no es cuánta fe tengamos, sino en qué la hemos puesto. Yo puedo poner toda mi fe en algún objeto y ese objeto no me va a salvar, aunque tenga yo mucha fe. Pero la cuestión es en qué he puesto mi fe. ¿En dónde la deposito? Y las Escrituras nos dicen que aquel que deposita su fe en Jesús para la salvación de su alma, ha puesto su fe en el objeto correcto, en la persona correcta, que es Jesús. La verdadera fe en Jesucristo es una completa confianza. La verdadera fe en Jesucristo es recibirle en nuestra vida. Dice las Escrituras, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mi pregunta para usted, querido amigo, en esta noche, es que si usted estuviera en ese banquillo donde estaba Leví y viera al Señor Jesucristo que se acerca, y Jesús te mirara a los ojos y te dijera, sígueme, ¿qué harías? ¿Serías como aquellos que le dijeron a Jesús, ¿sabes qué, Jesucristo? En este momento tengo mejores cosas que hacer. Gracias, pero no gracias. ¿O serías como Leví, que Dios empezó a hacer una obra en su corazón y en el momento en que fue enfrentado con el Señor Jesucristo y con el mandato del Señor Jesucristo, él obedeció al mandato de Cristo? Pero les digo algo, hermanos y amigos, en realidad sí estamos como Leví. Ahorita usted está sentado sobre esa silla, pero espiritualmente el Señor Jesucristo se acerca a nosotros a través de las Escrituras. Y de la misma manera que Jesucristo le dijo a Leví, sígueme, Jesucristo hoy a usted le llama.
y le llama a su corazón, le llama a su vida y le dice, sígueme. Y entonces resulta que estamos en la misma posición que Mateo. En la misma posición que Mateo. Y tenemos las mismas opciones que tenía Mateo. Mateo podía decir, Señor, es que tengo todavía muchas cosas que hacer. Es que tengo muchas metas que cumplir. Es que, Señor, si me esperas 1 año, si me esperas 2, si me esperas hasta el final de mi vida, quizá entonces ahí tendré más tiempo. O decimos, Señor, este es el tiempo correcto. He escuchado la voz del Señor. He escuchado que me llamas a seguirte. Y quiero seguirte de todo corazón. Dice el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Termino con una historia que cuenta Lucas el Evangelista. Y la está contando el Señor Jesucristo. Y Jesucristo dice que en una ocasión fueron al templo a orar 2 personas. Una persona era un fariseo, era un religioso, y la otra persona era un recaudador de impuestos. Y entonces de lejos estaba ahí el fariseo y se había puesto en pie y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy un ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni tampoco como este recaudador de impuestos que estaba ahí cerca. Y dice el Señor Jesucristo que el recaudador de impuestos que estaba ahí, dice que no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Dice que se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué palabra tan interesante usa esta persona? Sé propicio a mí, pecador. Es decir, fue quebrantado por Dios. Se reconoció que necesitaba del Señor Jesucristo. Y les digo, ¿qué dice Jesús de estas 2 personas? Dice, os digo que este recaudador de impuestos se fue a su casa justificado por Dios. Se fue a su casa salvado por Dios, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Queridos amigos, esta noche Jesús también te llama. Jesús también te llama. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.